dudas más frecuentes que tiene la mujer antes de embarazarse es saber qué tipo de exámenes de laboratorio debe de realizar para corroborar que esté saludable antes de embarazarse. El día de hoy vamos a hablar sobre qué tipo de exámenes de laboratorio tiene que realizar y para qué sirven cada uno de estos. Vamos a empezar mencionando lo que es la hematología. La hematología es un examen de sangre en el cual podemos observar varios parámetros. Dentro de estos podemos ver la hemoglobina, que sirve para descartar que la paciente no tenga anemia. Sirve para poder observar la cantidad de glóbulos blancos, que esto pues nos da una idea acerca de cómo está el sistema de defensas de la persona. Y también nos puede dar información acerca de lo que son el volumen corpuscular medio, o sea, el tamaño de los glóbulos rojos, para que si en caso pues esa mujer sale con anemia, identificar si la anemia es por deficiencia de hierro o por deficiencia de ácido fólico. Otro examen muy importante es el grupo IRH. Esto es de suma importancia debido a que si una mujer tiene un tipo de sangre que sea RH negativo, sea del grupo A, B, AB o bien el grupo O, que es el llamado grupo universal, puede tener un RH ya sea positivo o negativo. Para entender de mejor manera esto les vamos a explicar. El factor RH es un componente que tienen todos los glóbulos rojos y cuando se llama RH positivo significa que el factor está presente. Cuando es RH negativo significa que el factor está ausente. Entonces todas las personas que son RH negativo, no importando el grupo que sean, significa de que esos glóbulos rojos no cuentan con el factor RH. Esto es de suma importancia porque si la mujer es RH negativo, entonces al momento de embarazarse y de tener a su bebé es muy importante saber qué tipo de sangre heredó ese bebé. Si ese bebé heredó un tipo de sangre negativo igual al de ella, pues entonces prácticamente no pasa nada. Pero si el bebé heredó un tipo de RH positivo, entonces allí a ella hay que ponerle una vacuna para que ella no tenga problemas en un siguiente embarazo. Ya que si en este caso, por ejemplo, ella tiene una madre RH negativo, tiene un bebé RH positivo y no se le coloca esta vacuna, entonces tiene la posibilidad esa mamá de formar defensas contra los glóbulos rojos RH positivo. Y a la hora de un siguiente embarazo, entonces el mismo sistema inmunológico de la mamá reconocer los glóbulos rojos del bebé, cuando algunas veces pueden pasar fracciones de esos glóbulos rojos a la sangre materna y desde ese momento generar una reacción antígeno-anticuerpo y provocar la muerte de esos glóbulos rojos estando el bebé ahí adentro. Esa es la importancia por la cual tiene que realizarse el grupo IRH. Otro de los exámenes que son sumamente básicos durante el embarazo, o previo, mejor dicho, al embarazo, es el examen denominado TORCH. El TORCH básicamente es un nombre que se le da a un compuesto de diferentes enfermedades que son infectocontagiosas. La T significa toxoplasma, la O significa otros, que en estos casos pues hay ocasiones en las cuales se involucran algunas otras enfermedades infectocontagiosas. Está también lo que es la rubiola, que es lo que significa la letra R, lo que es la C, que significa citomegalovirus, y la H, que significa herpes virus. Cuando una paciente se realiza la prueba de TORCH, normalmente existe TORCH IgG y TORCH IgM. ¿Qué es lo que mide esta prueba? Mide la presencia de anticuerpos. ¿Qué significa esto? De que realmente lo que está midiendo es si la paciente ya tiene anticuerpos contra estos microbios o bien recientemente tuvo contacto con alguno de ellos y por eso los formó. Cuando normalmente una paciente tuvo contacto reciente con alguno de estos microbios, volviendo a recapitular, toxoplasma, rubiola, citomegalovirus o herpes, normalmente el IgM va a salir positivo. Pero cuando la paciente ya tuvo contacto con anterioridad, mucho tiempo atrás, inclusive en la niñez, como en el caso de las enfermedades de la infancia, como es la rubiola, entonces el IgG va a salir positivo. Entonces el IgG involucra todo lo que es la inmunidad de memoria y el IgM es lo que involucra todo lo que es la inmunidad reciente.
Entonces, cuando nosotros encontramos cualquiera de estas enfermedades IgG positivo, lo único que nos está diciendo es de que esa paciente ya tuvo en algún momento alguna de esas enfermedades. Y si salen IgM negativo, significa que en este momento, pues obviamente no las tiene. Pero si alguna de ellas sale IgM positivo, eso sí indica de que ha tenido contacto reciente con alguno de estos microbios, por lo menos en los últimos 2 meses. ¿Cuándo cobra importancia este examen? Cuando la paciente es TORCH IgG negativo e IgM negativo. ¿Por qué? Porque quiere decir que entonces esa persona nunca ha sido expuesta a ninguno de estos microbios. Y el problema es de que si se embaraza y durante el embarazo tiene contacto con alguno de estos microbios, ahí sí puede tener un efecto directo sobre el bebé. En cambio, cuando la mujer ya es IgG positivo de alguno de estos microbios, que de hecho en nuestro medio es muy frecuente el toxoplasma, que solo por información, el toxoplasma es un microbio, que es un protozoo, que el vector transmisor son los gatos. Pero no necesariamente hay que tener gatos en la casa para poderlo contraer. Con consumir cosas contaminadas en la calle, puede uno contraer la enfermedad del toxoplasma. El gran problema es que la toxoplasmosis es una enfermedad que normalmente no da ningún síntoma y por lo tanto puede pasar desapercibida. Entonces, en nuestro medio, pues el toxoplasma IgG, hay una gran cantidad de personas que lo tienen positivo. Y eso hasta cierto punto, pues se podría decir que es bueno, porque si al momento que se embarazan tienen contacto con el microbio, pues significa que esas defensas que ya tiene formadas van a actuar directamente sobre el microbio antes de que le produzca algo al bebé. Ahora, si fuera al contrario, que nunca lo han tenido, entonces ahí sí el bebé corre riesgo de esa situación. Otro de los exámenes muy importantes también de lo que son enfermedades infectocontagiosas de transmisión vertical, encontramos 3 principalmente. Lo que son la prueba de HIV, la prueba de sífilis y la prueba de hepatitis B. Esto es muy importante que todas sepan de que el sistema de salud pública normalmente es una prioridad para ellos la mujer embarazada. Y cuando ya se embarazaron, pues el sistema se los hace de manera gratuita. Sin embargo, cuando aún no está embarazada, pues sí, lo debe de hacer en cualquier laboratorio para verificar que no sea portadora de alguno de estos microorganismos. ¿Y esto por qué? Porque estos son 3 tipos de enfermedades que podrían ser transmisibles hacia el bebé y que si la paciente los tiene, pues es mejor tratarlos antes de que se embarace, por supuesto. Otro de los exámenes que es muy importante es la glicemia. ¿Qué es la glicemia? Pues es simple y sencillamente la medición de los niveles de azúcar en sangre. Esto es sumamente importante tomando en cuenta que si la paciente tiene algunos otros problemas metabólicos como obesidad, es de suma importancia realizarlo para tener una base y verificar que la paciente no esté teniendo elevaciones de la glucosa. Otro de los exámenes que también es sumamente importante es el examen de orina. El examen de orina se convierte en uno de los pilares muy importantes porque en nuestro medio son muy frecuentes las infecciones urinarias. Y para esto es muy importante descartar que la mujer no curse con lo que se le llama bacteriuria asintomática. La bacteriuria asintomática es un problema en el cual la mujer está botando grandes cantidades de bacterias por su orina sin tener absolutamente ningún síntoma de infección urinaria. Sin embargo, en aquellas pacientes que creen padecer de infecciones urinarias a repetición, es muy importante realizarse este examen y si en caso sí existe una bacteriuria asintomática, es muy importante, además de esto, realizar un cultivo de orina, ya que el cultivo de orina nos va a servir no solamente para identificar qué microbio es el que está produciendo la infección, sino que además en el laboratorio comprueban qué antibióticos son los que realmente lo pueden matar. Y de esa manera erradicar cualquier tipo de infección urinaria previo a embarazarse. En la actualidad hay muchos otros exámenes que pueden realizarse las mujeres antes de embarazarse. Si quieren ir aún más allá, en la actualidad hay test que se pueden hacer únicamente con obtener una muestra de 6 cabellos de la parte occipital y con estos 6 cabellos hacerles un ADN y en base a ese ADN poder evaluar todo el sistema metabólico y nutricional de la mujer. En este momento, pues quizá para algunos no es tan accesible este examen.
Sin embargo, para aquellas pacientes que previo a embarazarse quieren ir un poco más profundo a su sistema y que encima de eso también tienen problemas metabólicos como sobrepeso, por ejemplo, y quieren prepararse para un embarazo, es muy aconsejable realizar este test, ya que esto va a permitir que se pueda inclusive personalizar la dieta en base a las deficiencias de nutrientes que esa paciente pueda tener, porque se está observando la información que está contenida genéticamente. Esto es uno de los exámenes más modernos que existen. Sin embargo, pues existen muchos más. Normalmente cuando la paciente va a tener su control prenatal en nivel institucional, puede hacer que le hagan muchísimos más exámenes ya estando embarazada. Pero previo a embarazarse, estos exámenes son los que yo considero más importantes. Te saludó el Dr. William Paredes, especialista en maternidad. Esperamos que te haya gustado esta cápsula y nos vemos en la próxima.